Si ustedes ven las diapositivas, son pocas en realidad. De esta parte, son solamente dos. Y señalo los ejemplos de la visión utópica. La visión utópica es la que se señala acá, el ideal perfecto explícitamente narrado. En primer lugar, hay que señalar que hay un género especialmente proclive, especialmente útil para presentar visiones utópicas, un género literario. Y ese género es un género narrativo ficcional, es decir, es, por ejemplo, una novela o un cuento. Y es así que vamos a encontrar varios autores que muestran su visión utópica empleando ese género, el género narrativo, ficcional de, por ejemplo, las novelas o los cuentos. Muchos de los autores señalados aquí en estas listas que aparecen según los siglos son autores cuyas obras más importantes utópicas han sido escritas como novelas. En el caso de Platón no es así, pero su género es bastante, diríamos, de ligera lectura, es decir, no se necesita mucha concentración, no hay palabras difíciles de comprender, no es una elaboración abstracta pura, presentada de una manera poco amigable. Al contrario, sus diálogos, los diálogos de Platón, son muy llanos para la lectura, es decir, leerlos es relativamente fácil y con la lectura uno entiende las posiciones, evidentemente, del autor. Bien, entonces, esa es una puntualización que hay que tener en cuenta, en primer lugar, referida al género de literario que usualmente se encuentra entre los autores que han escrito textos con visión utópica. Prevalecen las novelas, los cuentos o lecturas relativamente llanas, sin mayores elucubraciones abstractas, sino con un lenguaje narrativo de fácil comprensión. Ahora, eso es lo predominante. Hay también otros estilos y otros géneros en los que aparece, por ejemplo, la visión utópica, el género dialógico, es decir, los diálogos de Platón es una muestra de esa diversidad. Por otra parte, la visión utópica, si bien es eminentemente política, tiene también otras características. Tiene características religiosas, fuertemente ideológicas y tiene también características culturales, es decir, son parte las visiones utópicas del desarrollo intelectual de ciertas culturas que afirma algunas imágenes y que afirma sin duda una utopía. En ese sentido, no es solo política, sino es también, son también contenidos sociológicos, contenidos referidos a la organización de la sociedad, contenidos religiosos que promueven ciertas creencias y ciertas adscripciones de fe. Son también contenidos que refieren la cultura de los pueblos y que evidencian de distinta manera concepciones sobre
el ideal perfecto que hemos hecho referencia precisamente como una característica de las utopías. Entonces, cuando encontramos algún cuento o una novela, generalmente son novelas de carácter utópico, vamos a encontrar también que hay contenidos que se refieren no solamente a la política, sino a la religión, la cultura y la sociedad. Por otra parte, hay que hacer referencia que en las últimas décadas hay una gran cantidad de producción fílmica basada en libros, basada en algunas experiencias históricas y también, obviamente, basada en literatura ficcional, que difunde extensamente narraciones utópicas. Esa es la filmografía. Entonces, actualmente con el desarrollo de la tecnología y la difusión del cine, es evidente una gran cantidad de films, es decir, de grabaciones de audio e imagen que difunden los contenidos de obras clásicas o también los contenidos de algunas obras secundarias con fundamentación, con un ropaje utópico. Bueno, si bien la palabra utopía es generada a partir de la obra de Thomas More, el canciller inglés, que aquí lo tienen, estoy marcando con el cursor, su fotografía, y es un autor que vivió en el siglo XVI. Su obra es de la segunda década del siglo XVI, 1500 y algo, fue publicada en Bélgica en latín, la primera edición. Su obra, llamada Utopía, es la que da el nombre, obviamente, a las obras posteriores que se produjeron después de Moro, más o menos inmediatamente o más o menos con cierta lejanía en el tiempo, y a una gran cantidad de obras que muestran esta característica de un ideal perfecto de organización social y política de la sociedad, es decir, una manera de vivir cultural, religiosa, pero ante todo políticamente perfecta esa forma en una determinada sociedad. Por extensión, se aplica el concepto de utopía también a otras obras anteriores a Tomás Moro, anteriores al siglo XVI, pero que tienen un contenido similar, es decir, que presentan características similares a las de la utopía, esta obra, Utopía de Tomás Moro. ¿Cuáles son esas características? En todas las obras utópicas hay un anuncio, hay el anuncio de un futuro promisorio, es decir, sabemos cómo estamos mal, pero yo he visto o me han contado que alguien vio o alguien ha escuchado que alguien vio o así, fuentes de tercera o cuarta mano, es decir, no directamente, pero sí como un rumor, que habría un lugar en alguna parte que tiene una organización perfecta, una organización social perfecta. Entonces, esa postulación de la existencia de una utopía, es decir, de un lugar perfecto, eh, da lugar, motiva efectivamente que la obra sea utópica, porque presenta
una organización insuperable que además resolvería todos los problemas que nosotros, el público, el autor de la obra, somos testigos. Es decir, somos testigos de una forma de vida, de una organización totalmente corroída por distintos factores que da lugar a que haya en general una desvaloración de ese presente. Entonces, en todo anuncio de un futuro promisorio hay la referencia indirecta a un presente deleznable, o por lo menos a un presente criticable. Y en ese sentido, todos los autores utópicos, aunque no escriban críticas a su presente, advertimos en su obra, por reflejo y por ausencia del escrito, es explícito, pero por reflejo invertido, lo que está denunciando. Moro, por ejemplo, habla de su isla Utopía como una isla en que había una evidente igualdad entre todos los habitantes. Nadie tenía más que los demás. Nadie tenía más bienes, mejor disposición de facilidades para la vida. Todos tenían una situación relativamente igual. Entonces, esa situación generalizada para todos, que además todos trabajaban, no había ociosos, no había gente dedicada a no hacer algo. Todos hacían algo que además tenía una función social, que no era beneficio para el propio autor de esa actividad, el propio responsable de esa actividad. Entonces, una sociedad en la que todos trabajaban y se encontraban en una situación relativamente igual, unos respecto de otros, es un postulado evidente de la utopía de Tomás Moro. Ahora eso, bueno, puede parecer, se le ocurrió a él, sí, pero se le ocurrió porque él vivía en una sociedad extraordinariamente desigual. La Inglaterra de principios del siglo XVI, una Inglaterra que, bueno, sería testigo pronto de la guerra civil, que era el lugar de las grandes ciudades, de extremo bandidaje, de pobreza, de gente que moría de hambre, que no tenía, no tenía cómo vivir, cómo sobrevivir. Y por otra parte, la aristocracia, la nobleza, ocupada en sus actividades banales y ofensivas para la situación del pueblo, mostraba un contexto evidentemente desigual, con desigualdades enormes en cuanto a la situación económica y social de las distintas clases sociales, e inclusive los estratos, considerándose algunos de naturaleza superior por la gracia de Dios. Es decir, yo soy de sangre azul porque soy parte de una familia aristocrática. En cambio, la gran mayoría, gente en muchos casos que eh, comenzaba a llegar del campo, no se olviden que estamos en el Renacimiento, y el Renacimiento después de la peste negra dio lugar a que el campo se vaciara. Hubo una emigración a las ciudades y comenzó a desarrollarse en el siglo posteriormente, el siglo XVII, XVIII, el capitalismo. Entonces, la acumulación originaria de capital, la migración del campo a la ciudad, todos son factores económicos e históricos que dieron lugar a que las diferencias en las ciudades, además sin leyes,
con extraordinario abuso de las fuerzas represivas, con extrema pobreza de quienes llegaban sin ninguna propiedad para generar algo propio, alguna actividad económica propia, y que serían progresivamente parte de la clase manufacturera y posteriormente sería el proletariado. Entonces, la situación de Inglaterra a principios del siglo XVI era de gran desigualdad. No habla Tomás Moro en su obra de esa desigualdad, pero se puede advertir que él está denunciando esa desigualdad al presentar como un ideal de organización perfecta de la sociedad políticamente, socialmente, una sociedad igualitaria, es decir, una organización en la que todos tenían más o menos similar cantidad de bienes, todos trabajaban, eso contrastaba con la ociosidad de los aristócratas dedicados a actividades de embelezo de su ego y de sus pulsiones de placer, de poder, de riqueza. Entonces, aunque no denuncia, está claro que al presentar el ideal perfecto con ciertas características, las contrarias, lo contrario a la igualdad es obviamente la desigualdad, es el conjunto de características que él denuncia implícitamente en su obra. Es decir, hay que ver Utopía entendiendo que él está en contra de la forma de vida de Inglaterra en el siglo XVI, que es absolutamente desigual y que da lugar a brechas económicas y sociales insalvables, inclusive por linaje, es decir, porque son o no son determinadas personas parte de la aristocracia inglesa. Bien, esa característica es la que se presenta en todas las obras utópicas, en todas las visiones utópicas. Hay que cerciorarse de qué aspecto aparece como el ideal perfecto de organización de la sociedad. Y en la medida en que se detecta esa característica de organización perfecta, resulta que la denuncia de ese autor de su realidad es precisamente lo contrario. Es decir, ese autor está denunciando la característica contraria que él promueve como una característica de organización ideal de la sociedad que él postula como utopía. Esta característica, es decir, los rasgos anunciados como perfectos por Moro y por cualquier otro pensador, Platón también. En el caso de Platón, este contraste que evidencia que para Platón la sociedad perfecta no es democrática, es una sociedad timocrática. En alguna parte se señala, hay varios autores que señalan esto de la sociedad perfecta de Platón, pero también está claro que es una utopía, es una visión utópica en que la organización perfecta de la sociedad va a estar dada según la naturaleza del alma, es decir, este tiene más alma racional, va a ser filósofo y político, etcétera, ¿no? Ya sabemos eso, hemos visto varias veces. Entonces, la organización de la sociedad, las actividades, la riqueza, las posesiones, la familia, todo está dado según la característica del alma que señala Platón y que se evidencia en todas las personas, según él. Entonces, ¿qué está criticando? Con esa utopía, ¿qué está criticando? Precisamente que en ciertos regímenes cualquiera puede llegar a ser político, gobernante, rey, asesor, consultor o lo que fuera, y por lo tanto es que esté vinculado con el poder
y que tenga posibilidad de decisión. Es decir, en regímenes democráticos, en el régimen democrático ateniense de la democracia directa, podía suceder cualquier cosa. Podía suceder que Sócrates sea condenado a beber la cicuta. Podría suceder que la polis con la mejor armada, es decir, con la mejor flota naval, sea derrotada por Esparta. Podría suceder una gran cantidad de hechos, por ejemplo, que Alcibíades se vaya de Atenas y después sea contratado y sea asesor de los persas, los archienemigos de las guerras médicas. Es decir, Platón no está conforme, critica la democracia, señala sus excesos, señala las situaciones inauditas, inadmisibles a las que da lugar, y por eso su ideal perfecto no es democrático. Al contrario, es una utopía timocrática en la que prevalece quienes tienen el alma racional o el alma irascible. Entonces, ese es el contraste en todas las utopías que dejan advertir la denuncia implícita del autor de la realidad en la que están y la presentación del ideal de su propia elucubración, porque es eso. Sabemos que la utopía tiene una raíz real, es decir, un antecedente real. Platón hace tantos planteamientos extremos, oyendo, por decir así, viendo la realidad espartana a la que valora. Es decir, él valoraba al enemigo, eso lo hemos explicado también. Y en ese sentido hay una influencia indirecta del entorno, especialmente el entorno es rechazado, es criticado, y el entorno político de Platón era la democracia directa ateniense, ya consolidada inclusive por Pericles. En la historia de la democracia, y les he dado un texto de la democracia de Atenas, hay un recorrido desde Clístenes hasta Pericles, incluyendo, por ejemplo, a Solón, que ha sido muy importante en las reformas democráticas. Entonces, ese contexto que es en el que él vivía, Platón vivía, y además es el contexto que dio lugar a la pérdida de la guerra del Peloponeso, es criticado por él, y por eso su utopía no tiene los rasgos de ese contexto, no tiene las características de la democracia ateniense, sino al contrario, tiene las características de Esparta. No es un remedio de Esparta, pero sí tiene, como hemos visto, varias características. Y en ese sentido, la inspiración de los escritores utópicos es por la negativa su contexto, es decir, su contexto influye para que presenten como el mejor mundo posible lo contrario a lo que ven ellos mismos. Tomás Moro era parte de la aristocracia, él era el segundo hombre de Inglaterra después del rey, era el canciller, tenía mucha riqueza, era muy respetado por su cultura, por sus conocimientos y se consideraba de una familia de aristócratas y de gente rica. Sin embargo, eso a él no le satisfacía y él proclama un mundo, una utopía que es la contraria a esa realidad de diferencia social y económica, como fue la Inglaterra de principios del siglo XVI. Lo mismo se puede decir de los autores que están señalados en esta diapositiva. Todos los autores que han escrito obras que están señaladas en esta diapositiva, obras utópicas,
han desarrollado la presentación de una sociedad perfecta, ideal y magnífica, teniendo presente en su visión de esa utopía la realidad inmediata que obviamente criticaban y no les satisfacía. Y en ese sentido, el futuro perfecto promisorio incluye implícitamente la denuncia de la situación real que es intolerable, rechazada, criticada por el autor. La segunda característica que vemos aquí de estos escritores, algunos no son escritores, ¿no? Algunos contenidos son culturales y tienen como autor a alguien anónimo. O si no, se han desarrollado en una larga tradición. Por ejemplo, las concepciones del país de la cucaña, Shangri-La, Xanadu, son contenidos que surgen a partir de cierto imaginario cultural que propugna precisamente estas utopías. Bueno, desde Tomás Moro, pero también con Platón, vamos a encontrar que las utopías, y esto es muy importante desde el punto de vista político, tienen un carácter socialista. Es decir, las utopías cuando se presentan por estos autores, sea en novelas o contenidos culturales o lo que fuere, siempre adquieren un ropaje socialista. ¿Qué quiere decir esto? Que presentan sociedades en las que prevalece una situación similar para la mayoría de la población. Sociedades fraternas, solidarias, hemos dicho, en las que todos trabajan. No hay lugar para la pereza, no hay lugar para la explotación. No es que unos son esclavos de otros, obviamente no son sociedades esclavistas las propuestas, las propugnadas como las utopías. Y es recurrente desde Platón que, bueno, alguno, Touchard lo llama socialismo castrense. Tomás Moro también tiene una utopía socialista, obviamente no con las características de los socialistas utópicos franceses, que también están aquí señalados. Henri de Saint-Simon, Charles Fourier, Etienne Cabet, Robert Owen. Owen ya no es francés, él es inglés. Entonces, estos son los principales autores, particularmente del siglo XVIII, fíjense, 2 siglos después de Moro, que desarrollan lo que se llama el socialismo utópico. Pero en general no son los únicos que hablan de una utopía como un mundo perfecto que tenga rasgos socialistas, sino son quienes explicitan el socialismo como una corriente expresa, ideológica y que fundamenta sus concepciones utópicas. Todos los demás, desde Moro, pero incluido Platón, propugnan una sociedad perfecta socialista. En general, eh, las sociedades utópicas socialistas eh, permiten la libertad de culto. Eso pasa, por ejemplo, en la utopía de Tomás Moro. Él era ferviente cristiano y precisamente la ruptura en Inglaterra del cristianismo, el catolicismo y protestantismo está también protagonizada en parte por Moro, quien se negó a dar lugar como canciller a los caprichos de Enrique VIII y su divorcio. Entonces, esa situación, la situación que generó finalmente la excomunión de Enrique VIII y la excomunión de la totalidad del pueblo inglés, que ya no era parte de la grey de la iglesia con sede en Roma,
dio lugar precisamente al surgimiento del protestantismo en Inglaterra con la forma del calvinismo. Entonces, en general, el mundo ideal proclamado por la utopía de estos autores es de libertad de culto, no es una sociedad atea en general, porque claro, hay algunos que sí plantean una sociedad atea, como Wilhelm Reich, por ejemplo, ¿no? Que tiene una fuerte connotación atea, su teoría utópica basada en la satisfacción sexual. Pero bueno, al margen de las particularidades, el socialismo proclamado por estos autores es permisivo en cuanto a la religión. No es un aspecto fundamental la religión, es decir, lo fundamental es lo político y lo político establece las obligaciones económicas y la organización del Estado, que puede ser una polis, que puede ser una ciudad-estado, que puede ser una organización más grande, más compleja, en la que todos trabajan, todos creen lo que tienen derecho a creer, sea lo que fuere, y que todos tienen en cuenta valores como la solidaridad, por ejemplo, valores como la igualdad, la equidad, etcétera. Entonces, estas características de utopías socialistas es lo que ha de dominar en los programas políticos. Es decir, el programa político se ha de munir, por decir así, de las ideas utópicas y va a presentar esas ideas utópicas como realizables. Aquí interesa también ver la situación de, por ejemplo, el marxismo. Engels tiene un pequeño folleto que se llama Del socialismo utópico al socialismo científico. Y en este folleto habla de estos autores, de estos tres precisamente. También de Owen, ¿no? De Saint-Simon, de Fourier, de Robert Owen, que es inglés, como les he dicho. Entonces, él contrasta dos tipos de socialismo, al que llama socialismo utópico, que son los filósofos socialistas de los siglos XVIII y XIX, bueno, no XIX, XIX también, pero hasta inicios del siglo XIX, y que incluyen a estos autores que tienen narraciones sobre la utopía y que por lo tanto la utopía, es decir, la mejor sociedad organizada políticamente de manera perfecta para la igualdad, la solidaridad, para la fraternidad, etcétera. Aquí también pueden aparecer los ideales de la Revolución Francesa. Tiene una organización socialista, es decir, todos trabajan, hay libertad de culto, no hay el socialismo ateo obligatorio de Marx y Engels, sino hay libertad de culto y hay esos valores señalados referidos a la organización religiosa y cultural. Bueno, entonces Marx y Engels dicen, ese es el socialismo utópico. ¿En qué consiste el socialismo utópico entonces? Consiste en soñar sin saber cómo se va a llegar a ese sueño. Esa es la característica fundamental de los socialistas utópicos, es decir, sueñan, propugnan, hacen apologías de mundos perfectos, detallan sus características como Moro, ¿no? Moro que detalla las características de su utopía y que bueno, es una sociedad sin clases sociales, es una sociedad sin delincuentes, no hay ladrones, las casas no tienen cerradura, no hay policía. Por turno, las personas cumplen algunas funciones judiciales, pero no hay tampoco cárceles. Se llama la atención a alguno cuando comete alguna irregularidad.
pero lo que él describe con detalle, incluso las ocupaciones religiosas, todo eso parece muy bien construido, tiene un color de rosa que envuelve la totalidad y que de principio a fin aparece como una sociedad perfecta. Pero eso no existe, no ha existido jamás. Y lo peor es que no se sabe cómo, desde el momento en el que escribe el autor, se llegaría a esa situación. Por eso, Marx y Engels identifican el socialismo de estos autores como un socialismo utópico, porque es solo el resultado de un proceso de creación, de imaginación, de crear mundos ideales como resultado del uso de la propia especulación imaginativa. En cambio, Marx, según Engels, Engels también, según él, no serían socialistas utópicos, serían socialistas científicos. ¿Y en qué radicaría la diferencia entre el socialismo utópico y el socialismo científico? En que la sociedad que ellos propugnan como un programa político, es decir, a esto tenemos que llegar, tendrían plena conciencia de cómo van a llegar a esa sociedad. Ahí radica la diferencia con el utopismo. Entonces el utopismo es un devaneo y un flujo permanente de ideas hermosas, radiantes e irrealizables, y que nadie sabe cómo se van a llevar a la práctica. En cambio, el socialismo científico, según Engels, el de Marx y Engels, sería la doctrina, el conocimiento científico correcto, verdadero, que establece los pasos para que el proletariado destruya el capitalismo, construya el socialismo y a largo plazo construya el comunismo. Es decir, también aquí hay un final, pero no es un final resultado de la imaginación y la mente del escritor, sino es un final que, según ellos, es resultado de haber descubierto el modo como se desarrolla la historia e indefectiblemente la historia se desarrollaría hacia el comunismo universal, aunque haya décadas o siglos para llegar de manera universal desde el momento que ellos escriben, el siglo XIX, hasta el comunismo universal, que se consolidaría de manera científica y necesaria. Entonces eso no es utopía como derroche de imaginación, sino es cambio político como resultado del conocimiento científico, según ellos. Bueno, ese era solo un paréntesis para hablarles de cómo la visión utópica permite cualquier elucubración, permite cualquier eh, constelación de factores en una imagen del futuro, que es la utopía, maravillosa, plena, pero también que nadie sabe cómo llegar a ella. Es solo un deseo. Es el deseo del autor que escribe y que da lugar efectivamente a cualquier derroche de imaginación presentando el mejor mundo posible. Bien, por eso mismo también la visión utópica es romántica. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que proyecta el escritor es su subjetividad, sus deseos, sus anhelos, lo que él quisiera. Y por lo general estos autores son personas bien intencionadas, como el caso de Moro, que estaba en contra de las diferencias, de la explotación, de la vida en la Inglaterra de principios del siglo XVI, y que por eso se imagina y sueña con la sociedad perfecta, la que llama utopía. Utopía, ustedes deben saber seguramente, significa no lugar o sin lugar. El prefijo u es como el prefijo a en griego, que significa no, sin, carente de.
Y topos significa lugar, como hemos visto también en el topos Uranus. Entonces, lugar, posición, etcétera, ¿no? Es un no lugar, algo inexistente. Eso significa utopía. En el contexto de Moro hubo varias novelas. Había una que se llamaba, Piotr creo que es el autor, Ucronía, que significa sin tiempo. Y era similar, ¿no? También Bacon escribió La Nueva Atlántida, que se supone que es una isla llamada así, donde prevalece los sabios que gobiernan. Aquí la similitud con Platón es bastante cercana, ¿no? Muy íntima la similitud con la idea de Platón de que debe gobernar el filósofo, es decir, la tesis del filósofo rey. Tommaso Campanella escribió también una obra que se llama La Ciudad del Sol, con las mismas características. Y hubo otros autores, Jonathan Swift, por ejemplo, Los viajes de Gulliver, eh, y otros autores o activistas que dieron lugar a movimientos que expresaban deseos milenaristas, deseos utópicos. No solamente en ese sentido, visión utópica tuvieron los escritores que desarrollaron sendas obras, novelas, etcétera, sino también los agitadores, los dirigentes de movimientos. Ese es el caso de Thomas Müntzer, por ejemplo, que desarrolló una concepción contraria al desarrollo, contraria al capitalismo, contraria a la explotación en las manufacturas, haciendo que hubiese manifestaciones de los explotados en contra de las máquinas. Él desarrolló lo que se llama la guerra contra las máquinas, ¿no? Entonces su manera de protestar era destruir toda la máquina, porque las máquinas, según este movimiento, explotaban a los trabajadores que las empleaban para beneficio del propietario. Entonces, hay también expresiones políticas con contenido utópico. Y claro, para los demagogos es muy fácil utilizar, ¿no? Prometer, decir, conmigo van a lograr un mundo así, de igualdad, de fraternidad, de valores, etcétera, etcétera, cuando lo primero que hacen es lo contrario. Entonces, la visión utópica también se presta a discursos demagógicos que buscan manipular al auditorio para generar cierta adscripción y movilización, solamente propósitos de algunos, tendiendo su acción a una manipulación ideológica. En el caso de varios autores se advierte su romanticismo, es decir, sus buenas intenciones que hacen a su entorno y el deseo que tienen de que la sociedad sea diferente, pero es solo eso, un deseo sin mayor efecto político, aunque ha habido también algunas influencias de utopías sobre actores políticos. Posiblemente la más importante sea de Herbert Marcuse en el siglo XX, quien ha desarrollado una visión utópica dentro del marxismo con fuerte contenido psicoanalítico y que ha convertido su discurso en un programa político para los jóvenes y también especialmente para los hippies. Y son esos sectores de jóvenes, de estudiantes, de personas que no son parte plenamente del sistema que les paga para consolidarlo, quienes habrían dado lugar a diferentes movimientos culturales, como el Mayo francés, por ejemplo, con consignas de Marcuse, con el pensamiento de otros escritores que hablan sin duda de una utopía diferente a la del marxismo del siglo XIX. Su utopía es mucho más rica, la de Marcuse, e incluye contenidos de liberación sexual,
de liberación de las formas como el sistema y el establishment, como él lo llama, oprimirían al sujeto, tanto en regímenes capitalistas y mucho peor en regímenes socialistas donde no existe ninguna libertad. En ese sentido, aunque haya contenidos románticos, eventualmente también los contenidos utópicos pueden influir en movilizaciones respetables de personas que asumen esas ideas y que en su imaginario luchan por constituir esos mundos perfectos, sin saber exactamente cómo, pero con la esperanza de que de alguna manera se realice ese ideal. Eso también se advierte, aunque con mucha más, diríamos, con mucho más dogmatismo ortodoxo marxista en Ernest Bloch, también en Reich, como mencionamos. Entonces, hay el romanticismo, esa actitud romántica de de los escritores, que puede dar lugar a que su obra pase desapercibida, pero también puede dar lugar a que su obra tenga impacto ideológico, social y político, de modo que interpele a actores de un determinado contexto a tomar decisiones de significación política e histórica. En ese sentido, el Mayo francés es un buen ejemplo, pero también otras acciones, la utopía concreta, que es también un movimiento, la utopía genital relacionada con Reich, y, como he señalado, una amplia filmografía reciente. Kant tiene una expresión sumamente interesante, que es la de mistagogo escatológico. Y la utopía resulta eso, una profecía de los mistagogos escatológicos. Mistagogo escatológico quiere decir quien tiene un pensamiento teleológico, es decir, del final, de lo que está en el límite y en lo que todos tienen esperanza. Escatón es eso, ¿no? El final que está en el límite y que algunos piensan que se va a realizar, lo que está lejos y que se va a realizar en el límite de los tiempos. Entonces aparecen en el desarrollo de las ideas los mistagogos que hablan de ese final de los tiempos. Eso está relacionado más con la religión, es decir, con los profetas hebreos del siglo séptimo, octavo antes de Cristo, particularmente con Isaías, Jeremías, Daniel y Jonás, que hablan del final de los tiempos, pero que ese final de los tiempos no es desde ese momento los próximos 3.000 años o 5.000 años, sino ya está a la vuelta, es decir, a la vuelta de la esquina, en poco tiempo ya se va a dar el final del mundo, el final. Entonces ese es el escatón, ¿no? Es lo que está en el término de la historia. Y cuando tenemos en cuenta a un escritor utópico y habla del mundo perfecto, parece que está hablando con un contenido positivo de esa situación terminal, es decir, es el estadio terminal universal y permanente. Después de eso no hay nada, hasta ahí llegó la humanidad y de ahí sigue viviendo así como lo que llegó. No hay ningún cambio más, ese es el escatón. Y eso resulta lo más digamos, el final, lo que da sentido, lo que tiene, lo que está en el extremo de la vivencia colectiva de la humanidad. Y claro, los mistagogos son los que descubren ese misterio. Y los escritores que realizan obras con contenido utópico descubrirían el misterio escatológico, es decir, el misterio de los últimos días,
el misterio de la historia en el límite, el misterio de hasta dónde va a cambiar el mundo y a dónde finalmente vamos a llegar todos y eso va a ser definitivo. Eso es muy útil para visiones religiosas, salvíficas. Las religiones salvíficas, es decir, las que establecen la salvación del alma y la vida eterna, por ejemplo, la religión hebrea, pero también el cristianismo, tienen en su teología un contenido mistagógico, escatológico, es decir, habría la revelación de la palabra que muestra el final, y eso con contenido positivo, aunque también inmediatamente hay el contenido negativo. Los profetas mayores, hebreos mayores que están señalados aquí, los milenaristas medievales, es decir, quienes estaban en el siglo X esperando el milenio, varias expresiones culturales, el mismo paraíso cristiano, tienen también, la llana musulmana también, tienen la condena, es decir, si bien hay el paraíso, lo último que se conquista y es eterno, y eso está profetizado por algunas personas, y los utópicos también tienen esa connotación en sus escritos, solo positiva la utopía, pero también hay la connotación negativa, y eso lo vamos a ver después, como he dicho, cuando haya la exposición de Edson sobre George Orwell. Vamos a ver en qué consisten las distopías, que son la antípoda de la utopía. Bueno, Platón es utópico, él también aparece como romántico, muestra un ideal feliz, un socialismo castrense, como hemos visto, y claro, él devela la sociedad perfecta según su filosofía políticamente perfecta, que es la que conocemos. Entonces, Kant critica a esta profecía, la profecía de los mistagogos escatológicos, y eso también se evidencia en la utopía escrita por los distintos autores, que en un género narrativo, claro, no utilizan estas palabras ni mucho menos, pero caen en estas corrientes filosóficas. Es decir, ellos habrían como descubierto el final de la humanidad, el final de la historia, y aunque no saben cómo se va a llegar a ese final, lo pueden describir y a veces lo describen con tanto detalle que es admirable su imaginación, pero es solo eso, su imaginación. Finalmente, las utopías expresan los deseos no solo del autor. Es encomiable que Tomás Moro haya, por ejemplo, valorado un mundo diferente al que él vivía. Un mundo en el que haya igualdad, equidad, todos trabajen, nadie se considere superior a los demás, en que las casas, por ejemplo, se rotaban. No había propiedad privada de las casas. Entonces una familia estaba en una casa unos años y después iba a otra y así sucesivamente, con todo el mobiliario. Entonces, su imaginación le lleva a pensar un mundo con esas características que según él son las perfectas para la organización sociopolítica de la sociedad y que supone el mejor mundo posible. Sin embargo, estos deseos de él, que son muy encomiables personalmente, porque al final era él un aristócrata rico, podía ser un déspota más, alguien como Enrique VIII, engolosinado con su práctica de placeres, de riqueza, de mujeres, etcétera. Pero no, él siguiendo la religión, por eso ahora es Santo Tomás Moro, el santo de los políticos, eh, creo que Juan Pablo II lo ha canonizado, él expresa no los deseos de su clase social, no los deseos naturalmente que podrían surgir entre quien dispone de poder en esas circunstancias y en ese mundo, sino de alguien que
por decir así, lee los deseos del pueblo. Es decir, él se identifica, tiene más empatía con el pueblo que sufre, que es explotado, los campesinos que llegan a una ciudad que no entienden y que deben ubicarse lo antes posible para no perecer, que terminan siendo explotados, etcétera, etcétera. Es decir, de esos sectores que sufren, de esos sectores que quieren otro mundo. Y en ese sentido, las utopías también tienen una convocatoria popular. Es decir, cuando un demagogo empieza a hablar de lo que la gente quiere escuchar, que después de él van a ser todos iguales, que después de él y su gobierno no van a haber ricos, que después de él y su gobierno van a aplastar a todos los que se creen superiores, etcétera, etcétera. Todos esos recursos persuasivos fáciles de un discurso utópico, tiene también esa situación una recepción adecuada en el pueblo, en la multitud, porque el pueblo, esa multitud, quiere escuchar eso. Aunque sepa que no va a realizar, el solo hecho de que alguien lo diga promueve la simpatía del pueblo. Y en ese sentido, la utopía sigue siendo, o es otra vez, de otra manera, un fuerte influjo, una fuerte influencia para que los sectores empobrecidos, al oírla, se identifiquen con ella y generen una interpelación también a partir de los mensajes. Finalmente, cabe señalar que los autores tienen una actitud pesimista frente al presente, es decir, su crítica no es explícita, es más implícita, hemos visto, pero en general muestran una actitud no optimista del cambio, es decir, finalmente va a llegar ya pronto la utopía. Eso lo dicen los demagogos y mucha gente sin mayores luces les creen. Pero aparte de eso, estos escritores que hablan de la utopía no son optimistas ante la situación real en la que viven, por lo que muestran cierto pesimismo y el escrito de alguna manera también es una manera de evadirse de esa situación de pesimismo respecto de que estamos así y no vamos a cambiar en mucho tiempo. Es más, puede ser que estemos peor. En ese sentido, la utopía también tiene cierto efecto provechoso para el propio escritor, porque no es que cambia su pesimismo, pero le permite por lo menos mostrar un gesto de así yo querría que sea el mundo. También es una sátira social y también son lamentos sobre la realidad. Bueno, vamos a terminar esta clase con esta diapositiva en que hay un esquema en que aparece lo que es la narración utópica. Concretamente, los escritos de novelistas y de algunos teóricos. Aquí fíjense, está la foto de Saint-Simon, de Fourier y también de Robert Owen. Entonces, el caso de Owen es muy interesante, ¿no? Porque él no solamente tenía ideas utópicas, sino que las llevó a la práctica, y las llevó a la práctica de una forma bastante casual, porque él era el hijo de un obrero y por lo tanto destinado a hacer lo mismo, así era de fatídica la sociedad inglesa, ¿no? No era una sociedad de alta promoción social en que con el trabajo y el esfuerzo algunos podrían salir de la última miseria y llegar a tener fortunas. No, el hijo de un campesino, de un obrero, de un artesano, de un manufacturero, iba a hacer nomás lo mismo que su padre.
tal vez con mayor conocimiento técnico, pero en general con la misma fatídica, el mismo fatídico designio. Pero resulta que él, trabajando en una fábrica, se enamora de la hija del dueño de esa fábrica y finalmente con el tiempo se casa, la hija también le responde sentimentalmente, se casan y termina siendo el dueño. Es decir, un obrero que surge de abajo, que está fatídicamente marcado por el destino de su familia como proletario en el siglo XIX, termina siendo un burgués, es decir, el dueño de la fábrica. Todo por los designios del amor, que también es posible como un factor no reconocido usualmente, al menos por los dogmáticos revolucionarios de siempre. Bueno, entonces él en esa situación comienza a hacer cambios porque se identifica con la clase social de la que provenía. Y él en New Lanark, que es un lugar en Inglaterra, hace una fábrica en la que establece que los beneficios que obtendría la fábrica beneficiarían a los propios obreros y cumple esa promesa y esa planificación. Los obreros se entusiasman, trabajan más, se organizan mejor y la fábrica se vuelve mucho más grande, florece. Él también se enriquece más, pero sus obreros están contentos, ven como una medida muy provechosa para todos los que trabajan, que las ganancias también les lleguen a ellos, no de una manera mezquina, sino compartiéndolas. Entonces, él de alguna manera realiza su idea utópica en un socialismo real, que es la fábrica de New Lanark. Y esa es una experiencia sumamente interesante. Hay muchas vicisitudes después, viaja a Estados Unidos, quiere replicar lo mismo, le va muy mal, eh, hace una fábrica en un lugar que se llama New Harmony, pero no tiene ningún resultado provechoso, tiene que abandonar la fábrica, etcétera. Pero esas vicisitudes son, diríamos, marginales. Lo interesante es que no es solo un escritor que se imagina una utopía, sino alguien que por su situación casual de vida puede realizar medidas que tiendan a motivar mayor trabajo, mayor esfuerzo. Esa no es la situación de Engels, por ejemplo. Si ustedes saben, Engels y su familia eran burgueses, tenían inclusive una fábrica a su cargo, pero Engels no hace modificaciones cuando ella tiene mayor injerencia sobre las propiedades de su padre para disminuir la explotación de los obreros en esas fábricas. No, simplemente, eh, por decir así, acopiaba más y más plusvalía. Bueno, pero ese no es el tema. El tema que nos interesa es cómo la utopía de alguna manera puede tender a ser real, es decir, alguien con cierto poder, si tuviese la intención y el pensamiento utópico, podría realizar transformaciones para modificar esa realidad de explotación, de desigualdad. Y en ese sentido, la utopía también podría, aunque sea parcialmente, desarrollarse como acciones que la efectivizarían. Eso de alguna manera también se ha dado. Bueno, lo que quería mostrarles aquí es cómo la utopía es la, el señalamiento de un lugar inexistente. Eso significa utopía por lo que hemos visto, de una organización política inédita, de una forma de vida social maravillosa, perfecta, que inclusive en algún caso ha habido el intento de realizarla concretamente. Hemos hablado también de Platón en ese sentido, ¿no?
Y es una denuncia de la realidad que es un mal lugar, ¿no? Donde hay necesidades insatisfechas, inequidad, falta de seguridad, discriminación, desigualdad. Eso se evoca como algo pasado que se puede superar y que aparece como superado con algo que está cerca, ¿no? Es dentro de 1000 años, algo que se va a realizar pasado mañana y que implica una organización perfecta soñada por el escritor y promulgada como el mejor mundo posible. Y en ese sentido, está claro que Platón, junto a todos los autores señalados, es también un autor utópico. Bien, gracias por su atención. Voy a dejar de compartir y ahora voy a dar la palabra si alguien querría eh, dar alguna opinión, hacer alguna pregunta. Tenemos unos 4 minutos.